¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un día más, un jueves más, a un nuevo debate en Televisión de Ferrol, en este caso el primer debate del año 2015. Y arrancamos esta nueva etapa hablándoles de un sector que para Ferrol y su comarca ha significado mucho históricamente, aunque en los últimos años ha atravesado por un importante bache. Nos referimos al naval. Ya de entrada debemos recordar que desde el pasado día 1 de enero el astillero de Navantia Fene está libre ya de ese veto impuesto por la Unión Europea que afectaba a la construcción naval civil. Un cambio de situación que valoraremos a lo largo de esta noche. Y partiendo de ese punto analizaremos también el estado en el que se encuentra el sector en toda la comarca de Ferrol, ya que mientras vamos conociendo noticias sobre posibles contratos o sobre la cristalización de algunos de ellos, las manifestaciones por parte de los trabajadores no han cesado en los últimos meses pidiendo mayor carga de trabajo. Y en cuanto a contratos en firme, tenemos que recordar uno de los últimos que se confirmaba, la construcción de jackets o plataformas para el parque eólico que la empresa Iberdrola tiene proyectado en Alemania. Una noticia que ha puesto sobre la mesa el debate sobre si se debe apostar abiertamente por encargos no relacionados con la construcción y reparación de barcos o se debe seguir reclamando a los gobiernos la consecución de acuerdos que permitan llevar a cabo la principal actividad para la que están pensados unos astilleros. Y hablando de reclamaciones, parece que la discusión sobre la viabilidad del dique flotante sigue sobre la mesa, tras haberse conocido la posición de la Unión Europea respecto a destinar ayudas públicas a esa infraestructura. Y en torno a la industria principal del naval está lógicamente la auxiliar, de enorme importancia también para el empleo y la economía de Ferrolterra. Sobre ella y las condiciones laborales también debatiremos esta noche. Bueno, un debate que en esta ocasión pues tiene como protagonistas y como invitados al senador del Partido Popular, Juan Juncal. Buenas noches, señor Juncal. Buenas noches. También nos acompaña el presidente del Comité de Empresa de Navantia Fene, Jorge Prieto. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y desde la parte empresarial nos acompaña una vez más José Fernández. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. Ha sido un placer, como siempre, a los tres invitados tenerles aquí esta noche, que como yo decía, son varios puntos los que vamos a analizar hoy. Para empezar, bueno, esa noticia de la que le hablábamos, ese fin del veto a Navantia Fene para la construcción civil. Vamos a pedir a nuestros invitados pues una primera valoración, ¿no?, de ese fin del veto. Empezando por el señor Juncal, cuando quiera. Buenas noches. Hombre, a ver, el fin del veto en sí, pues indudablemente es una buena noticia porque abre posibilidades. Los de aquí sabemos lo que ha supuesto pues la inactividad durante estos 10 años. No 10, porque ya viene en realidad el décimo, o sea, los últimos 10 años es una prórroga pues de situaciones anteriores que arrancan en el 82, ¿no? Desde que se inicia la reconversión naval, pues aunque hubo una serie de actividades, primero prohibición de construcción naval pasar al offshore, después, en fin, hasta que ya en el 4, pues se prohíbe la construcción en Fene. Entonces, desde ese punto de vista, pues indudablemente positivo, pero bueno, positivo pero porque han pasado 10 años, ¿no? Es decir, lamentablemente ha estado inoperativo prácticamente estos 10 años y por lo tanto, bueno, a partir de ahora se abre posibilidad de que pueda empezar otra vez a producir y por lo tanto a generar empleo, que tiene que ser, creo que debe ser el objetivo prioritario, yo creo que en cualquier momento. Pero bueno, en estos momentos más de crisis, pues indudablemente todo lo que sea que genere empleo, puestos de trabajo, pues y genere actividad y haga de dinamizador y haga de tractor de la actividad de la comarca, pues lo tenemos que recibir bien, ¿no? Pero indudablemente, bueno, pues lo que ha generado toda la crisis del sector naval en esta ciudad, en esta comarca, pues todos los conocemos y no podemos desde luego, digamos, olvidarlo, ¿no? Y después yo también haría un matiz
bueno, que hay que tener cuidado con las políticas y con la actuación que se haga en el futuro para que no se vuelva a producir una situación que dé lugar a otro tipo de, a un nuevo tipo de sanción expediente que nos vuelva otra vez a dejar fuera del mercado, que yo creo que es lo que peor que nos puede pasar. Bueno, pues muchas gracias por esa primera valoración. Preguntamos ahora la parte, digamos, de los trabajadores, ¿no? El comité de empresa. Señor Prieto, bueno, ¿qué valoración hace, ¿no?, de esta nueva, no sé si etapa, ¿no? Dentro dos hosteleiros da Ría valoramos positivamente que aparezca, primeiro, o fin da limitación, ¿no? E, como teño dito noutras ocasións, aí hai un matiz, ¿no? Veto e limitación. Hai unha limitación á construcción civil que arranca no ano 2004, é dicir, entonces é unha obviedade, e non era nin por esperada nin por xestión política. É dicir, derivado do acordo de 2004, había unha limitación á construcción civil que marcaba exactamente que a 31 de diciembre remataba. E o que fai Europa é non prorrogala. E afortunadamente tampouco o goberno de España neste caso a prorroga, pero tamén haberá que decir, porque do que se trata é de informar a quen sigue, pois, bueno, este tipo de programas, non? É dicir, o veto realmente en FENE se inicia no ano 87, se prorroga no 97, se mantén no 2007 hasta o 2007, e logo nos atrapan no medio no proceso de izar Navantia e se lle engade esa limitación á construcción naval civil donde só se podía facturar un 20% da obra militar. Por lo tanto, vivimos un momento na construcción civil, na obra civil, máis que na construcción civil, na obra civil, diríamos que non negativa. E por que digo isto? Negativa porque non houbo obra nova, pero onde si se puido manter a actividade en civil porque a facturación militar foi alta. Baste recordar que dispuxemos dos LHDs, non? Pero, bueno, dito isto, porque non se trata de debatir, se trata de informar obxectivamente cos datos sobre da mesa, é dicir, con moderada satisfacción e con satisfacción, diríamos, porque é a primeira obra que se lle asigna a FENE logo de 30 anos, diríamos unha obra dirixida a FENE. É certo que tuvemos aí, cando éramos izar, unha experiencia en offshore que non tiña por que ser abandonada e ninguén lle fixo seguimento e, polo tanto, nos seguimos a estar, a pesar da satisfacción, porque somos conscientes e por eso nos vimos mobilizando os últimos 4 anos dentro dos comités de empresa e dentro dos sindicatos, porque a realidade, cando asomamos a cabeza fora das murallas dos hosteleiros, é dicir, a realidade da comarca non é só a nosa realidade, non? A realidade está fora. Comercios pechados, a xuventude sin expectativas de futuro, pequenas e medianas empresas cerrando, etcétera, etcétera, non? E nos preocupa porque parece que hai certo interés dende a administración en querer convertir FENE en un polígono industrial e como un elemento motor da diversificación. E nunca a diversificación pode partir da destrucción dunha actividade que é prioritaria, fundamental, histórica e que sabemos facer, ademais, non? E que sabemos, ademais, por información da propia empresa, que hai posibilidades noutros mercados, non? Hai mercados no civil e hai mercados en offshore. E máis, e nesa dirección se está traballando, non? Por lo tanto, satisfacción, pero moderada, e somos escépticos, pero non porque sí, somos escépticos porque 30 anos como hermana pobre do naval público español nos leva a non ser moi confiados, non? Porque promesas nesta comarca se levan feito cantidad, non? E, por tanto, non podemos creer e tirarnos a primeira moza que nos presentan, non? Por tanto, iremos vendo. Pues vamos a ir viendo también en este debate las diferentes opiniones. Nos falta por conocer la primera valoración que se puede hacer desde el ámbito empresarial de este fin del veto a Navantia FENE en el ámbito civil, señor Fernández.
A ver, lógicamente, como no puede ser de otra manera, la ciudadanía en general y los empresarios en particular, yo creo que estamos, bueno, esperanzados, ¿eh? Con carga de trabajo, como bien se apuntaba por parte de Juan, de que en estos 10 últimos años no se puede hacer nada por imperativo europeo, y en estos últimos 30, pues que estuvo un astillero prácticamente, digamos, con una ocupación relativamente baja o casi nula en algunos momentos, ¿no? Entonces, esto a la ciudadanía, como hay tan pocas buenas noticias, yo creo que esto tiene que ser esperanzador. Evidentemente, esto tiene que tener unas consecuencias también de cara a la población, es decir, se tienen que generar puestos de trabajo y se tiene que, digamos, de alguna manera, alegrar un poco la economía. Es decir, nosotros, no cabe duda, y esto es así, que vivimos por y para los astilleros, ¿no? Complementariamente, pues con el sector, en su momento, con el sector de la Marina, con el Ejército, dependientes del Estado en un 80 y tantos %. El sector servicios que quiere ser Ferrol va fundamentalmente y fundamentado en estas expectativas. La diversificación de la que se hablaba, evidentemente, era la que se esperaba y se esperanzaba esta comarca con que se pudiese conseguir, y hace más de 30 y tantos años que estamos en ello. Lógicamente, entender que Astano vaya a dedicarse a eso sería nefasto, porque tenemos 3 millones de metros cuadrados en uno de los polígonos industriales más grandes de Galicia, y lógicamente yo creo que es suficiente ver la desolación empresarial que hay en estos momentos. Quiere decir que no solo ya la tercera fase está inacabada por parte del SEPES, por falta seguramente de interés comercial, de que, bueno, pues que si no hay expectativas de empresas, pues no se van a comprar terreno. Pero es que hay cantidad de empresas, y además del sector auxiliar fundamentalmente, que han dado el cierre, es decir, inactividad en los astilleros producen que las empresas auxiliares no tengan posibilidades de trabajo, y entonces estas cierran. Y desgraciadamente no se dio esa diversificación industrial, porque en el Río del Pozo, que es de mayor expectativa, pero podríamos hablar de San Pedro de la Isla también, en la parte que le ha correspondido a Ferrol, que nunca se ha preocupado, por otro lado, de tener terreno industrial. Se hablaba con el puerto exterior, nunca se ha preocupado Ferrol de tener terreno industrial, y cuando se hablaba del puerto exterior, un puerto exterior inconcluso, un puerto exterior que no tiene ferrocarril, un puerto exterior que las expectativas, hombre, no le van a afectar lógicamente a Astano, porque van por mar todo lo que viene y todo lo que va, pero sí le va a afectar al puerto exterior, que también es el acicate al que nos estábamos cogiendo en base a esa diversificación. O sea, va un poquito todo unido, ¿no? Bueno, pues si no tenemos ferrocarril, no existe el puerto exterior. El puerto exterior atracan los barcos, descargan las mercaderías, y las mercaderías hay que sacarlas, y evidentemente no siempre se pueden sacar por barco. Por carretera, difícil, por los costos, y el ferrocarril, pues que no aparece ese proyecto. Creo que hay consignado 1 millón de euros para hacer otra vez, no sé si un preproyecto, un estudio de viabilidad o un algo, pero con 1 millón de euros yo creo que se va a hacer muy poquito, ¿no? Dicho esto, yo digo que las posibilidades de la comarca fueron también un poco cercenadas, porque al dedicarse todo el suelo industrial que hubo, y que afortunadamente tenemos ahí de 3 millones de metros cuadrados en 2 municipios que son hermanos, y que yo incluso creo que debían ser uno solo, creo, porque hay un debate que ya está abierto en la sociedad, pero desde hace 30 años, no de ahora, ¿eh? Yo fui concejal en aquel ayuntamiento, cuando se hizo tuve la suerte de participar en la relación de ese plan general donde se preparó este polígono, y creo que todos tenemos el sentimiento de que la ciudad de Ferrol y la de Narón unida serían una gran ciudad, por lo menos de 120.000 habitantes, con unos presupuestos mejores, con unos costos más aquilatados, etc. Pero decía, para concluir con el polígono industrial del suelo industrial, que no fuimos capaces de buscar esa diversificación porque no hicimos nada, ninguna industria que genere aquí, excepción hecha de Megasa, que ya estaba anterior que el plan general de Narón y que el polígono, y casi que Bazán o Astano, que es la que exporta algo, ¿no? Que no tiene que ver directamente con la industria naval. Pero todo lo demás que se hizo allí fue, o sea, que se está haciendo, y que era la idea, no era para exportar bienes de equipo, no era para exportar mercaderías, salvo algunas excepciones, como por ejemplo Inditex, que afortunadamente hizo 2 naves y va a hacer la tercera. Pero quiero decir que no tenemos ese tejido industrial que sería garante de que aquí podríamos, de alguna manera, vivir, no solo mirando para Navantia, ¿no?
Muchas gracias, señor Fernando. Bueno, nos han hablado de muchos temas, de hecho ya más allá del sector naval, lógicamente, porque afecta a este sector a otros, como por ejemplo a esa industria auxiliar. Pero bueno, yo por comentar algo, señor Juncal, para seguir comentando, seguramente tengan algo que decir a lo último que se ha dicho, pero bueno, decían desde el ámbito de los sindicatos que el veto se iniciaba ya en el 87, no sé si comparte también esa opinión. Yo dije 82, porque en el 82 es cuando se empieza la reconversión y ya empieza con los problemas, ¿no? Es decir, que ya en el 82, si la memoria no me falla, creo que es cuando se aborda la primera reconversión. Si no hay limitaciones, digamos, constructivas o a la construcción, sí se producen ya las primeras bajas incentivadas o las llamadas prejubilaciones. Hombre, yo así, un poco, se me vino a la mente que la sensación yo creo que es, porque bueno, yo ni creo que los que estamos aquí hubiésemos cumplido ninguna condena, ¿no? Pero yo creo que debe ser la sensación como de cumplimiento de condena, ¿no? Es decir, bueno, estamos libres, pero joder, lo que hemos pasado ha sido tal. Y después 3 matizaciones, porque tampoco quiero, no se trata de rectificar nada. Hombre, José, el suelo industrial, yo te puedo asegurar que desde luego desde el 2004, desde el 2003, que yo de alcalde aquí, el Partido Popular apostó por el suelo industrial. Incluso ya viene un poco en el plan general de antes, que efectivamente, lo que pasa que yo creo que, obviamente, ni tú ni yo por generación, bueno, las circunstancias, no es cuestión de, no, con esto que voy a decir, no quiero culpar absolutamente a nadie, ni reprochar absolutamente a nadie de los precedentes. Bueno, la ciudad era el mensaje, Ferrol es ciudad de servicios, la industria en Narón, tal, probablemente, y que también yo... Está ahí los matices. En el año 2000 yo también propuse la fusión Ferrol-Narón, me cayeron por todas partes, pero bueno, indudablemente, claro, es por muchos conceptos y ordenación, ¿no? Y decir, no andar peleándonos, pero desde el punto de vista de ingresos del Ayuntamiento de Ferrol, obviamente no podía renunciar. Lo que pasa que, bueno, Ferrol era la ciudad de servicios, no sé qué tal. En cuanto al ferrocarril, esa partida que dices de 1 millón de euros, lo que es la redacción del proyecto, es decir, el proyecto de ingeniería. Se tomó primero el año pasado la decisión, también contestada, aquí se contesta todo, es decir, la decisión por dónde va. Había 3 opciones, la norte, la sur, etc. Efectivamente. Bueno, lo que se ha consignado es la redacción de proyecto. Una vez que esté hecho el proyecto de ingeniería, ya con la decisión de trazado tomada, pues presupuestos, obviamente dentro de las limitaciones que también afectan al naval, como después veremos, pues ejecución de obra. Y respecto al general, yo ya llevo años diciendo, yo tengo un problema, yo creo que Ferrol, esta comarca, tiene un problema de falta de empresarios. Es decir, hay pocos. Es decir, no es que no haya, hay, pero hay pocos. Es decir, no se genera suficientemente clase empresarial que genere un tejido más tupido y que permita, pues, no depender tal y la situación es complicada. Yo creo que teníamos que todas las fuerzas políticas, los empresarios y sindicatos, darle una vuelta, decir qué medidas. Decir, yo creo que es la necesidad de suelo hay, comunicaciones, como muy bien se decía, pues el puerto, carretera tampoco, hace tanto, menos de 10 años, que tenemos la autopista. Solo un carril por sentido, Juan. No, pero para el puerto, José, los técnicos, la situación de la autovía al puerto es en principio más que suficiente, y si la densidad de tráfico fuese tal, duplicar está el proyecto redactado, se ejecutó de manera que el desdoblamiento no es, digamos, imposible y asequible, pero indudablemente el tráfico, si cualquiera que vaya por allí, en fin, es un desierto a día de hoy, con lo cual, pues bueno, se puede hacer, ¿no? Y con el ferrocarril. Entonces yo creo que decir cómo podemos captar empresarios, qué podemos ofrecer para incrementar, porque está claro que no somos capaces de generar suficiente clase empresarial para que genere empleo.
compañero Jorge Prieto va a decir el público. Pero bueno, lo analizaremos después. Ahora vamos a seguir analizando, bueno, volviendo un poco al tema, ¿no? Antes valorábamos efectivamente ese fin del veto, y más allá de ese fin del veto, yo comentaba algunos proyectos, unos que están ya firmados sobre la mesa, otros que pueden llegar, pero bueno, señor Prieto, ¿cómo definiría la situación del sector en toda la comarca, ¿no? Del sector naval? Hombre, si nos atenemos un poco al guión y hablamos del naval, es decir, es que es una cadena, va encadenado, ¿no? Es decir, la situación, para hablar de la situación del naval no podemos abstraernos de nada, ¿no? Por lo tanto, hablar de empresarios, y decía Juan ahora, y claro que le cojo el guante, público-privado, cuando no hay iniciativa privada y cuando una ciudad como la de Ferrol, cuando una comarca como la de Ferrol-Terra fue históricamente dependiente del Estado, porque claro, hoy nos referimos al naval. Dentro de 20 años, si seguimos por esta senda, pues no sé de qué hablaremos, pero en el camino quedaron pues el papel que jugaron, es decir, como ubicación, como departamento militar, la Armada, el Ejército, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es decir, cuando hoy hablamos del naval, algunos nos lo tomamos muy en serio porque llevamos 30 años sin tener 2 días encadenados de tranquilidad, ¿no? Y nos lo tomamos en serio porque corremos el mismo riesgo. Es decir, dejamos vaciar la ciudad de contenido sin pedir, sin exigir cuál ha de ser el papel del Estado. Y por lo tanto, cuando nos referimos a lo público o a lo privado, fundamentalmente nos preocupa en cómo se gestiona, ¿no? Desde los sindicatos llevamos años planteando que nuestra empresa sea gestionada desde el punto de vista técnico, con conocimiento y no desde el ámbito político, como sucedió históricamente. Por lo tanto, en esa senda seguimos, ¿no? En esa senda seguimos. Claro, cuando se nos preside, y puede no venir a cuento, pero como es mi jefe, me voy a referir a él. Cuando sabemos lo que cobra nuestro jefe de filas, ¿no? Lo que cobra Aguirre, presidente de la SEPI, y lo que está haciendo con el naval a nivel de Estado, y en particular en esta zona, recordemos que visitó Ferrol, y lo que lleva vendido SEPI en Galicia, de la mano de Feijóo, ¿no? Véase dique, gasero, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, situación del naval. La situación del naval en la ría, no la de CENE, la situación del naval en la ría corre riesgos. Está bajo una losa por una muy mala gestión. Por lo tanto, es prioritario para los trabajadores, para esta comarca, que SEPI y el gobierno del Partido Popular definan qué es lo que quieren hacer del naval en la ría de Ferrol. Que digan de una vez qué es lo que quieren hacer. Y a partir de ahí, a falta de, pues seremos los primeros en aplaudir con las orejas iniciativas como la de Iberdrola, que bienvenida sea, repito, tal cual es la situación de Ferrol-Terra, pero Iberdrola en principio, aunque luego se va a hablar del tema, viene con obra para aproximadamente, bueno, pues de 16 a 20 meses, y para generar el número de empleos que va a generar. Por lo tanto, no nos engañemos, ¿no? Lo que está sucediendo, y si cogemos obra por obra, VAP, BAN y yaques de Iberdrola, veamos en qué momento se preanuncia, en qué momentos se repite el preanuncio, en qué momentos se contrata, en qué momentos se inician las obras, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya estamos cansados. Sí, para terminar. Y ya estamos cansados de que con el naval en la ría de Ferrol se juegue de manera torticera en procesos o periodos electorales. Nosotros no somos banderín de enganche de ninguna propuesta o de ninguna, diríamos, jugarreta, ¿no? Por lo tanto, desde los sindicatos lo que venimos exigiendo de las diferentes administraciones, y cuando digo que nadie piense que el problema es Juan Juncal, el Partido Popular, no. En este país gobernaron Partido Popular y Partido Socialista. Lo que hoy tenemos es consecuencia de
políticas que dejaron, pues, lo que dejaron, ¿no? Muchas gracias, señor Prieto. Vamos a seguir hablando de la situación general del sector en toda la comarca. Señor Fernández, ¿cómo la ve, no? Yo enlazo donde lo dejé. Digo que la necesidad imperiosa de esta ciudad es dar la actividad, porque si no estamos perdiendo población de tal manera que dentro de poco ya no va a hacer falta ni siquiera que nos den trabajo. Lo que nos van a tener que atender a los de clases pasivas, porque es lo que se ve por la ciudad. Es decir, gente mayor, gente retirada, gente subsidiada en todo caso, y lo malo de esto es que como tampoco hay mucho nacimiento, porque somos, una de las comunidades autónomas, además de esto, en España, que más habitantes pierden, en los últimos 20 años cerca de 250.000 personas. Quiero decir esto, que no es solo endémico de Ferrol, es decir, es Galicia en general. Yo creo que estamos esperando tanto, ¿no? Ya han pasado casi 2 generaciones con este problema, ¿no? Porque yo era un niño, y Juan también, que somos coetáneos, cuando esto ya se dio el caso, porque él decía en el 82. Yo recuerdo que ya en el 79, ya la industria que vendíamos pisos para esta gente que ganaba dinero ahí, que se hacían horas y que se trabajaba, ya empezamos a sentir una pequeña crisis. Pero ya veníamos de la crisis del 73, que recordaréis, algunos de los que estamos aquí, digo que Fernando no, porque aún era muy creo, en el 73 ya la crisis aquella de la construcción, donde se duplicaron los precios por los valores del cemento, la apertura del canal, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón, el cierre del canal. Entonces en aquel momento yo ya Ferrol lo vi como que ya estábamos empezando a cojear. Pero es cierto, y lo que apuntaba Jorge, que teníamos la Armada Española, que teníamos el Ejército Mérida 44, el Regimiento de Artillería Mixta número 2, 17 baterías de costa, y que teníamos Bazán y Astano. Y siempre fue, yo desde niño, y supongo que Juan también lo sabe y lo recuerda, Jorge, que debe ser también de nuestra edad más o menos, no solo que lleve 30 años allí, que sabe que siempre la solución del ferrolano era que siempre tenía una balsa, era o los ejércitos, Marina, entendido como ejército Marina y la tierra, o siempre nos quedaba Bazán, ¿no? Al final, como dicen ahora, siempre nos queda Portugal, ni Portugal ya ahora, ¿no? Pero siempre nos quedaba la Bazán, porque en Bazán había trabajo, había horas, había expectativas. Eso, la última generación ya no lo ha vivido así. Problemas y problemas y problemas. Y lo que palió un poco esa situación fueron las industrias auxiliares que se fueron colocando ahí subsidiariamente, pues había trabajos en reparaciones, por lo que dicen yo entiendo todo lo que implica la peculiaridad de un astillero como es Navantia, tanto Safene como Ferrol, porque al final es un binomio, pues que bueno, que al ser dependiente del Estado es lo mismo, ¿no? Pero que se decía que para activar las entregas y tal, no sé qué, pues que las industrias navales, las industrias auxiliares de lo naval eran las que a veces, reforzando la plantilla, que fue bajando, y de los 12.000 o 14.000 empleos que generaba directamente en Ferrol, hoy Navantia a nivel España tiene 5.560 empleados, más o menos. Quiere decir esto, que hay que ser optimistas, porque además yo hoy vengo en un plan optimista. Quiero decir que no puede ser que, como el último debate que hemos tenido aquí, donde tú y yo estábamos presentes, había quien vendía optimismo y quienes éramos realistas leyendo las notas de prensa. Entonces yo hoy voy a leer una nota de prensa realista, es decir, Iberdrola le va a adjudicar, le ha adjudicado ya a Navantia Fene 160 millones de euros, que son poco más o menos la facturación de reparaciones, que esperemos que siga teniendo reparaciones, de 2 años. Se van a crear unos puestos de trabajo, se va a asegurar trabajo por 2 o 3 años, el gobierno dice un poco más, los sindicatos dicen un poquito menos, pero esto es el germen de algo, es lo primigenio que viene de lo que tiene que venir. Entonces yo lo que quiero ser optimista es en el sentido de que esto sea un primer paso y que, como decía Jorge, y yo también lo suscribo, y creo que Juan también, que no sea solo en este momento, no por ser el momento que también coyunturalmente es el momento electoral, sino que esto siga y que Astano siga dependiendo no solo de la industria naval tradicional, sino de todo aquello que pueda ser, pues no sé, un reactivo para que eso vuelva a generar puestos de trabajo, que es lo que esta comarca necesita. Y somos 220.000 almas en esta comarca que, desgraciadamente, lo único que estamos haciendo es exportar mano de obra de la más cualificada, quiero decir, tanto de los astilleros como estos que salen de la universidad, porque Ferrol también tiene una universidad, que salen de la universidad perfectamente preparados y que los estamos teniendo que dejar que se vayan y que vayan a la inmigración. Bueno, ¿y cómo ve el gobierno, señor Juncal, la situación actual del naval en la comarca? Bueno, vamos a ver. La situación no la podemos ver con otra cosa que no sea preocupación. Lo que pasa es que yo creo que hay que ser realistas
Y que también que se habla de una manera y que nos olvidamos cómo estábamos hace cuatro años, ¿no? Claro, aquí lo que ha pasado es que desde el 87, desde el 2007, que hay un nivel de contratación yo dejo aparte de reparaciones, no lo metí en el gráfico, pero desde que hay en el 7 el último contrato, el 8, 9, 10, el 11 hay una pequeña contratación que corresponde a los bloques de Australia, y a partir de ahí vuelve a caer al 12, y en el 12 empieza, pues esto es lo que significa, estas columnas es lo que significa, pues el flotel, el BAM y los yaques. Vamos a ver, el flotel hay que, Jorge Prieto supongo que no me rectificará, es un rebote. O sea, es decir, es un rebote en el sentido de que un primer contacto con Pemex lo que se pretende es hacer una oferta a una renovación de flota por parte de Pemex de quimiqueros. Y que hay un problema, lo sabe todo el mundo, es decir, que hay un problema. ¿Cuál es? Que el presidente de Feijóo, bueno, es el que hace el contacto por Pemex, por el asentamiento de Pemex en La Coruña, se tiene contacto con Pemex, se comenta la posibilidad, oye, que nosotros tenemos unos astilleros muy buenos, vamos a renovar flota de esto, hacer una oferta. Se prepara la oferta en Navantia, cuando llega el funcionario de Navantia, bueno, funcionario entre comillas, el personal de Navantia a México, le dice, nuestra oferta, características técnicas, bien, pum, 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 precio, 80 millones. El mexicano abre el cajón y dice, mira, Daewoo, 60. 20 millones, tal, 2. Claro, es decir, y a raíz de que eso fracasa, se lo lleva Daewoo o Samsung, vamos, de los 3 coreanos que son los que trabajan, pues dice, hombre, sí, un flotel tal, porque ese tipo es muy específico, no sé qué, tal, es un barco que no está en el mercado, no es seriado, no es un único modelo, había uno modelo tal, y entonces se oferta el flotel con la ventaja, obviamente, que tiene Navantia, que es la ingeniería, el desarrollo de ingeniería, y consigue el flotel, pero es un rebote, ¿no? Sabes esa historia, vamos, un poco que la sabrás. Pues es así, créeme que es así. Pero la lectura, Juan, que quieres dar es que no somos competitivos. Claro, es que esa es la otra. Y a mí me preocupa, y yo no lo digo como crítica, lo digo que hay que tomar medidas desde la dirección hasta los sindicatos, es decir, y esto ya no es que me lo inventé yo ni nada, ni es una batallita que cuento yo, viene en la opinión del día 8 del 1, recoge de las revistas de defensa los ratios o los rankings de construcción, etcétera, etcétera, de todas las empresas del mundo, y Navantia cae al puesto 83 entre las 100 grandes de defensa, y recoge, decir, oiga, es que salvo el 2007, que tiene 5 millones de beneficio, en los últimos 10 años ha acumulado unas pérdidas de 550 millones de euros. 30 segundos. Y el problema no es que pierda 150 millones en 10 años como del 12 en adelante, sino que pierde 10 años desde el 2004, porque ahora hablamos de crisis y de que no hay contratos, pero es que en el 2004 teníamos las españolas, las noruegas, las australianas, etcétera, etcétera. Es decir, a plena carga de trabajo, o sea, el Juan Carlos I español, es decir, carga de trabajo hace 4 años aquí salía carga de trabajo por las orejas. Pero aún así, con carga de trabajo, se pierden 550 millones de euros. Y el problema que hay en las ofertas que se está... Yo, vamos, tengo aquí los datos, si me dejáis unos segundos. Muy breve. Desde el 12 al 13 se han más que duplicado las ofertas presentadas en todo el mundo a las ofertas que ha presentado Navantia. Bueno, y eso también es público, porque ya salió en prensa. Hombre, un tipo de un barco que somos, termino, ¿verdad? Porque creo que es importante. Con los noruegos tenemos buena relación porque les fabricamos las fragatas y tal, pues al final quedamos en la lista corta, Navantia y Daewoo se lo llevó por 30 millones de euros menos en un barco. Y me acabo de enterar, preparando este debate estos días, que Inglaterra está construyendo para la Royal Navy 4 buques de apoyo como el Cantabria. ¿Y quién los está fabricando? Daewoo. Los coreanos.
Muchas gracias. Bueno, señor Prieto, no sé qué información se tiene desde el Comité de Empresa sobre estas consideraciones, ¿no? Bueno, información poca, y no seré yo el que aporte lío a este debate, que yo prefiero no debatir. Perdona el tono, si a lo mejor efectivamente. Cuando se habla de rebote PEMES, yo quiero decir que es un contrato que aparece desde el ámbito político. No lo niego, no lo niego. Pero después de 4 años, vamos ya para el 4º año, ya no cabe la culpa de nadie, ni vayamos... No, pero ya sabemos quién estaba antes, Juan. Pero era así la realidad. No, que yo no quiero mentir. La realidad... ¿La realidad era con lo que he dicho yo o no? ¿Me perdonas un segundo? Simplemente. ¿Me perdonas un segundo? Desde que está Revuelta, el presidente Revuelta, que no lo puso mi sindicato, ni lo pusimos los comités de empresa, desde que tenemos esta dirección de Navantia, o sea, de ineptos para arriba, y por los resultados, ¿vale? Cuando hablamos de pérdidas, hablaremos de la gestión, o hablamos de la nómina de los trabajadores. Y por eso, cuando habláis de competitividad desde ciertos ámbitos, todo lo centráis en reducciones salariales y pérdida de derechos. Por eso, también decidisteis desde vuestro ámbito, desde vuestra mayoría, en la que tú participas, a una reforma laboral que no resolvió ni un solo problema en este país. Ni uno. Y en la comarca ninguno. Niveles de paro, pérdida de empleo de manera continuada, cierre de pequeñas empresas, es decir, y estamos asistiendo, es noticia hoy, ayer, ¿no? Afortunadamente hay un acuerdo y no va a haber despidos puros y duros. Es decir, cuando se habla de la prejubilación se habla con desprecio y ventajismo. No. Es decir, es una deficiencia de quien gobierna y un sacrificio de los trabajadores, porque cada trabajador que sale prejubilado, si fuera 2 por 1, pero no fue nunca 2 por 1. Por lo tanto, se está destruyendo empleo también a través de la prejubilación. Y desgraciadamente, por las políticas practicadas, es cierto, nos afrontamos a una parte de la población importante que, tiene una jubilación anticipada o una prejubilación, en fin, lo que aquí conocemos bien, pero no en el naval. Naval, Endesa privatizada, Abanca, el Pastor, es decir, ese es un mecanismo para corregir problemas de tipo económico en la empresa pública y en la privada. Por lo tanto, es decir, cuando hablemos de pérdidas, asumamos responsabilidades. Nosotros llevamos tiempo diciendo, que no dignita al señor Revuelta. Bien entendido, que lo fusile el Partido Popular, que es quien lo puso, que lo quiten. Porque en las pérdidas, nosotros también trabajamos para la nómina del señor Aguirre, Es decir, el señor Aguirre no cae del cielo, no se lo paga la iniciativa privada, se lo estamos pagando todos nosotros del salario. Por lo tanto, exijamos, en todo caso, como contrapartida, resultados en la gestión. Gestión comercial de Navantia, gestión comercial de SEPI, que por cierto, hablaron de un gasero ya hace más de un año, y seguimos sin gasero. Por lo tanto, la realidad es la que es. Y una pequeña aclaración. Cuando hablamos de 160 millones de Iberdrola, hablamos de un contrato para Navantia. Cuando hablamos de la Ría, hablamos de 90. Y cuando hablamos de 90, para Navantia, diríamos para el contrato de las 29 yaques, hablamos de 70. Y cuando hablamos del contrato Iberdrola, aunque luego podremos abundar un poquito más, estamos hablando de 640.000 horas, y alguien ya vendió 700 empleos. Por lo tanto, cuando se dan las noticias, bienvenido sea, porque los niveles de paro, los niveles de pobreza que se están alcanzando, es tremendo, es tremendo. Por lo tanto, intentar con gráficas o intentar con argumentos peregrinos. No, mira, esta es la situación. Si asomamos la cabeza por la ventana, vemos la realidad.
la hostelería vacía, el comercio vacío. Hombre, acaba de pasar la cabalgata de Reyes. Preguntemos a los comerciantes resultados. Por lo tanto, seamos más serios desde el ámbito político. A nosotros no nos queda otra. Nosotros no somos ni los técnicos, no somos los que contratamos, y como también vamos a hablar de la industria auxiliar, un respeto para los trabajadores. Aquí se ha utilizado una... Después, señor Prieto, es que ha repasado el tiempo bastante. Bueno, hablábamos de que es como uno de los problemas esa competitividad, esa falta de competitividad, ¿no? Señor Fernández, antes lo comentaba usted, ¿no? Es que es cierto, no cabe duda que tenemos competencia, y la competencia tenemos que paliarla con ser competitivos, y para ser competitivos no solo es la culpa, evidentemente, de los trabajadores. En una empresa privada, normal y corriente, lo que es más normal es que cuando algo va mal, sea piramidal el problema. Es decir, en una empresa, como cualquier empresa de el 99% de empresas que hay en este país, es que cuando la empresa va mal, si el empresario es un pequeño empresario, que es el 99% de las empresas de este país son así, el que se arruina primero ya es el empresario. Y a continuación se van los obreros a la calle porque no lo puede pagar. Claro, los obreros si no cobran. La gestión, realmente, quien la tiene que hacer, aparte de que una empresa, digamos, de dirección política, en donde los políticos de este país, unos y otros, yo aquí tampoco hablo de siglas, ni defiendo unos ni a otros, digo que cuando hay responsabilidades las tiene que asumir políticamente el gobierno, que es el que decide a quien nombra presidente del Grupo Navantia. El presidente del Grupo Navantia nombra a una delegación comercial. Esa delegación comercial tiene que hacer sus gestiones. Pero claro, después cuando llegamos al punto de que no somos competitivos, pues en una diferencia de un 20, un 15, un 30%, ahí hay dos posibilidades. Una, la política. La política de que como la empresa hay que mantenerla y sensiblemente es un problema para los trabajadores y para los ciudadanos, porque no los puedes despedir a todos, porque es una empresa pública. Si fuese privada, a lo peor no les quedaría más remedio. Pues entonces a lo mejor que la empresa, pues a lo mejor que no gane tanto, que los gastos también a veces son gastos representativos. Quiero decir, me explico. No solo es que el presupuesto laboral de construcción de las fragatas impliquen, por ejemplo, yo no estaba de acuerdo, y antes Jorge y yo, antes de entrar, lo matizábamos un poquito. Yo tampoco estoy de acuerdo que los balances sean consolidados. Yo creo que hay factorías que son rentables, y Ferrol, por lo menos en reparaciones lo es, con diferencia, y hay otras partes de esa empresa, esos segmentos de esa empresa, que no lo son. Entonces, claro, tampoco pueden pagar la parte que sí es rentable con la parte no rentable, porque a lo mejor los presupuestos de esas fragatas, bueno, nosotros tenemos... Yo tampoco creo que las diferencias de salarios sean tan importantes hoy con Corea del Sur. Tampoco creo que sean tan importantes, ¿no? A ver, Daewoo fabrica en el resto de Europa. Samsung fabrica sus distintas áreas de negocio, desde televisores hasta teléfonos y hasta todo esto, ¿no? Entonces yo creo que cuando descoloca sus puntos de localización para fabricar en Europa, para Europa, yo creo que a la gente se le paga como ganan en Europa. Es cierto que los costes sociales y los costes laborales se tienen que ir reduciendo, porque también es cierto, y hay que decirlo, que en la empresa Bazán no solo todo el mundo quería ir porque había trabajo, es que los sueldos eran mejores, eran relativamente mejores que los de la empresa privada. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque había una serie de concesiones. Había un economato, por ejemplo. Yo recuerdo cuando tú y yo éramos niños, había un economato en Bazán. Nosotros no lo teníamos, ¿verdad? Los hijos de los tenderos no teníamos economato, ¿verdad que no? Nosotros estábamos contentos porque le vendíamos a los señores que tenían economato y compraban el resto de las cosas, ¿no? Pero dicho esto, yo tampoco digo que haya que cargar solo contra la clase laboral. No, no, evidentemente, no. Si yo ahora estoy exponiendo mi opinión y un poco puntualizando, que Jorge ahora estará en disposición de ver si relativizamos un poco el tema, pero es cierto que Bazán, es cierto que Navantia en este momento, dentro de sus salarios, también hay que dar una competitividad, y también es cierto que la hora que le imputa a cada operario Navantia, la dirección de Navantia, es 3 o 4 veces mayor que lo que cobra un operario de un auxiliar. Y esto hay que decirlo, porque es así. 3 o 4 veces, o 2,5 o 3,5 en este momento, porque hoy las auxiliares también tienen que hacer lo que tienen que hacer, y yo estoy de acuerdo con él. La reforma laboral yo no sé si ha sido buena o ha sido medio pensionista, pero la verdad es que tan mal estábamos que alguna medida teníamos que tomar, y a lo mejor esto no conduce a que sea, digamos, el placebo, ¿eh? Yo lo que digo es que alguna medida había que tomar.
ahora habrá que resolver si ha sido la más acertada o no. Vamos a seguir hablando de Naval, pero vamos a hacer una Me quedan pausa. 30 segundos. Ya ha consumido Fernández los 30 segundos. Decía yo que vamos a hacer una pequeña pausa y después hablaremos de cosas concretas o de contratos concretos, ¿no? Como ese de Iberdrola en Navantia Fene, pero como decimos, tomamos un respiro y volvemos a hablar de temas más concretos sobre el sector naval. Hasta ahora.